Amén, amados hermanos. Bendiciones, feliz tarde, feliz noche, depende de donde nos encontremos. Un saludo hermoso a los hermanos de Chile. Un gran abrazo, mi hermano Masaru Guzmán nos trae la enseñanza. Bendiciones, amados hermanos. Comenzamos. Gracias, mi hermano Alejandro, gracias, mi hermano Darwin, por la oración. Un saludo grande a todos mis hermanitos y hermanitas. Gracias por estar este día y por todo el trabajo que hacen para la obra del Señor. No importando donde quiera que estemos, Dios nos da la oportunidad de reunirnos igual a través de estas plataformas y damos las gracias a Él por todo. Hace un tiempo atrás estuve compartiendo con ustedes en el libro de Tito, vimos el capítulo 1, me recuerdo, los primeros versículos, y estuvimos hablando específicamente de lo que nos une como cristianos. Habíamos visto que tenemos la misma fe en común y que eso bastaba para unirnos, para estar juntos. Tenemos la misma fe en Cristo. Pablo tiene la misma fe con Tito en esa carta. Tito y Pablo tienen la misma fe con los cretenses, aunque en medidas diferentes. Los cretenses no se han desarrollado, son personas que viven mal, pero que tienen la misma fe de Pablo. Pablo cree que ellos deben aprender a través de la palabra de Dios a desarrollar su vida para que puedan ellos vivir vidas piadosas. Eso es lo que habíamos hablado. Y cuando hablamos de qué era vivir la piedad, dijimos que Dios sea el centro de nuestra vida. Lo único que nos puede llevar a eso, a tener vidas piadosas, a que Dios sea el centro de nuestra vida, es la palabra de Dios. Pero eso motiva a Pablo para preocuparse por los cretenses, porque a pesar de que ellos tienen vidas desordenadas, son conocidos por todos por ser mentirosos, glotones, malas bestias, ociosos, y todavía tienen muchas falencias dentro de la iglesia. Pablo tiene la certeza de que la palabra de Dios trabajando en la vida de los cretenses los va a llevar a una vida de piedad. Y por eso él se preocupa, y por eso le escribe la carta a Tito, y por eso él quiere animar a la iglesia y anima a Tito a que puedan ir desarrollándose, porque a pesar de cualquier cosa, Pablo, Tito y los cretenses comparten la misma fe. ¿Se recuerdan, hermanitos? Eso en resumen un poco lo que estudiamos la otra vez. No en todas las cartas que Pablo escribió a las congregaciones, no todos conocieron a Pablo y hoy día vamos a hablar un poco de eso. Siguiendo la misma línea de la preocupación de Pablo por las iglesias de Cristo, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, noche, mañana, sea lo que sea para todos nosotros. Eh, Quiero compartir con ustedes un poco el corazón de Pablo por la iglesia de los Colosenses. Y le invito, por favor, a que vamos al libro de Colosenses, por favor, que estemos allá. Vamos a ver hoy día solo 4 versículos, vamos a estar ahí meditando en esos 4 versículos, pero vamos a ver un poco de contexto, solo para entender un poquito cuál es la situación. La carta de los Colosenses es una de las cartas muy conocidas, muy probable todos la hemos leído alguna vez, la hemos estudiado. Pero hay algo que llama la atención en la carta de los Colosenses, que a pesar de cómo Pablo escribe y cómo ama a los hermanos en Colosa, es muy probable que Pablo nunca los conoció, que los colosenses no lo conocían. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si usted lee el capítulo 2 conmigo y el versículo 1, mire lo que dice. Capítulo 2, verso 1 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, los colosenses, y por los que están en la Odisea, y por los que nunca han visto mi rostro. Hay hermanos que no conocen el rostro de Pablo, pero aún así, Pablo está preocupado por estas iglesias de Cristo. Y Pablo va a enseñarnos en este día algo muy hermoso. Es probable que Pablo no conocía a los colosenses, es una probabilidad, pero no importa,
no importa para Pablo. En el corazón de él hay una gran preocupación por la iglesia en Colosa. Y quiero mostrarle en este día cómo Pablo intercede por estos hermanos que probablemente nunca conoció. Vamos al capítulo 1, por favor. Versículo 3 y 4. Miren lo que dice la palabra. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hermanos, ¿es probable que Pablo no conocía a los colosenses? Sí, es probable. Pero ¿sabe lo que hacía Pablo por los colosenses? Siempre orando por vosotros, siempre orando por ellos. Hermano, no conoce la iglesia en Colosa el apóstol Pablo, sabe de ellos, por supuesto, por eso escribió la carta. Sabe de los hermanos que están ahí, probablemente Epafras es el que evangelizó la ciudad de Colosas. Eh, pero Pablo se interesa, hermanos. Pablo se interesa por ellos. El apóstol Pablo está orando por ellos y da las gracias por la iglesia de Colosas. Yo he pensado mucho en este versículo en estas semanas porque en Chile nos hemos estado reuniendo por más de un año en la plataforma de Zoom, cuatro veces a la semana, orando. Bueno, si usted ahí ve, mi hermano Raúl dice unidos en oración. ¿Por qué? Porque lo hemos estado haciendo por más de un año y medio, prácticamente, orando en las noches, orando. Pero yo me pregunté, hemos puesto delante de la presencia de Dios muchas necesidades, las enfermedades, los hermanos que están padeciendo. Pero el apóstol Pablo ora simplemente porque hay hermanos en Colosa. Simplemente por eso. Sabe de una congregación que está en Colosa y él intercede por ellos y da las gracias a Dios por ellos. Y de hecho dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Hermano, el solo hecho, el solo hecho de escuchar para Pablo que hay una iglesia de Cristo en Colosa, que hay una iglesia que tiene la misma fe que él, para Pablo es suficiente para ponerse a orar por ellos y dar las gracias a Dios. Es suficiente, es suficiente. ¿Recuerda que estudiábamos en Tito? ¿Tenemos la misma fe en común? Sí, por supuesto, tenemos la misma fe en común. Es probable que Pablo y los colosenses tengan una medida de fe, unos más, otros menos. Es probable que en esta plataforma ustedes tengan mucho más fe que yo, pero ¿qué nos une? ¿Por qué estamos reunidos? Porque tenemos la misma fe, exactamente la misma. Y eso basta para que estemos orando y dando las gracias a Dios los unos por los otros. No pensando en nuestras diferencias, porque si pensamos en las diferencias, en vez de orar, nos vamos a alejar, ¿verdad? Nos alejamos, las iglesias se alejan cuando hay diferencias. No, ¿qué tenemos en común? Tenemos la misma fe. Y para Pablo simplemente, porque los hermanos en Colosa tienen la fe, ha oído de vuestra fe, dice Pablo, ha oído de la fe de los hermanos, eso basta para ponerse a orar y agradecer a Dios por las iglesias. Yo he estado orando por ustedes, hermanos, he estado orando, porque Pablo me está enseñando esto. He estado orando por la iglesia en España. Que Dios haga su obra. Que Dios bendiga a mis hermanos. Que Dios esté con nosotros, y no solamente por la iglesia en España, sino por la iglesia de Cristo en general. Y en esta tarde, después que terminemos, me gustaría que oráramos por la iglesia en Portugal, por la iglesia en Estados Unidos, por la iglesia en Ecuador, por la iglesia en Perú, por la iglesia en Chile, por la iglesia en cualquier lugar. Tenemos una tremenda bendición. Podemos interceder los unos por los otros, aunque nosotros no nos conocemos presencialmente. Pero algo nos une. ¿Por qué está mi hermano Darwin hoy día? ¿Y por qué estoy yo? Porque tenemos la misma fe en Cristo.
Gloria a Dios por eso y damos las gracias a Dios por eso. ¿Se fijan cómo Pablo comienza la carta? Los que nunca han visto mi rostro, probablemente todos los colosenses, los de la Odisea y también los hermanos en Hierápolis. Es probable que Pablo no conocía a ninguno de esos hermanos, pero no importa. Da las gracias a Dios. Ora por los hermanos. Intercede. Vuelvo al tema de nuestras noches de oración. Me pregunté, después de tanto tiempo, he estado poniendo a Dios, orando por los enfermos, pero también le pedí perdón a Dios por no estar dando las gracias por todos los hermanos de diferentes partes del país. A veces solo nos centramos en nuestra necesidad para orar, pero hay algo que nos puede animar a orar, el simplemente hecho de que tenemos la misma fe, todos nosotros. Eso compartimos. Hermano Manuel, hermano Darwin, mi hermano Roberto, mi hermano Israel, mi hermano Fidel, las hermanitas que están aquí, Gaby, Eufemia, todos los que estamos aquí, todos los hermanos. Tenemos la fe en común. Y me gustaría animarlos en este día a que estemos orando los unos por los otros. Fíjese que el versículo 4 dice, habiendo oído, esto es lo que ha escuchado Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos hermanos. El solo hecho de saber que Pablo y los colosenses tienen la misma fe y que Pablo y los colosenses quieren practicar el mismo amor, para Pablo es suficiente. Para Pablo es suficiente para dar las gracias por la iglesia de Colosas, para estar orando por ellos constantemente, para estar intercediendo por los colosenses. Padre, mis hermanos que están allá, no los he visto, no los conozco, pero yo sé que tienen el mismo amor, tenemos el mismo amor, pero tenemos la misma fe y quiero interceder por ellos. Y Padre, te doy gracias por la iglesia. Eso es todo. Amén, hermanos. Dar las gracias por cada cristiano. Hermano, cada cristiano ha nacido gracias a la sangre de Cristo y en todo lugar de este mundo. Y cuando la iglesia crece, los cristianos crecen, es un motivo para dar las gracias a Dios y glorificar su nombre. Gracias a Dios, porque tu iglesia comenzó en tal lugar. Los hermanos comparten la misma fe, tienen el mismo amor. Gracias a Dios por eso. Amén, hermano. Pero no es lo único que Pablo hace por los colosenses. Además de dar las gracias, va a hacer una petición especial por los colosenses en sus oraciones. Veamos el versículo 9. Miren lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahora está la petición. Padre, gracias por los colosenses, gracias por los hermanos que tienen la misma fe y el mismo amor que nosotros, pero Padre, también te quiero pedir por los colosenses. Quiero interceder por ellos. Padre, quiero rogarte por los hermanos en Colosas. Hermanos, y vuelvo a decir, muchas veces nos sentamos a orar muchos días, por muchas horas, por muchos momentos, por peticiones que hay en nuestro corazón, pero hay una petición del apóstol Pablo porque ve una necesidad, la necesidad más grande de todas. Y por eso Pablo va a orar, agradecer y interceder por los colosenses. Miren, versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es la petición del apóstol Pablo. No sabemos si habían necesidades en Colosas. Pablo no pide por eso. El apóstol Pablo ve una necesidad, la más grande de todas, y por eso intercede. ¿Cuál? Padre, llénalos de tu conocimiento. Que ellos puedan conocerte plenamente, Padre mío. Que tu palabra, tu conocimiento pueda estar en el corazón y en la mente de mis hermanos en Colosas. Padre, ayuda para que mis hermanos se desarrollen y puedan conocerte
por completo, Padre mío. Esa es la petición de Pablo, hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por la iglesia en Ecuador. Padre, te doy gracias por la iglesia en Ecuador y te pido por mis hermanos de Ecuador que los llenes de conocimiento. Imagínate, hermanos míos, esta práctica en la iglesia de Cristo en todos los países, orando unos por otros, pidiendo a Dios, agradeciendo por los hermanos y pidiendo que seamos llenos del conocimiento. Creo que esta es la necesidad del cristiano, la verdadera necesidad por la que Pablo quiere interceder. Pablo ama a los colosenses sin haberles visto. Pablo intercede por los colosenses, da gracias a Dios por ellos y pide a Dios por estos hermanos, que puedan conocer a Dios por completo, conocerlo, podamos conocer, tener el conocimiento pleno de su voluntad, que Dios pueda hacer en nosotros vida su palabra, llenos. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mis hermanos, si sabemos, si sabemos que la iglesia está en cualquier lugar y que los hermanos tienen la fe que tengo yo, tienen el amor que tenemos nosotros, basta para dar las gracias a Dios por ellos y de pedir por ellos. Amén. De pedir a Dios, no por nosotros, por ellos, Padre, que conozcan tu voluntad, que te conozcan, puedan conocerte por completo, Padre mío. Esa es la petición, hermanos. Tenemos la herramienta más grande que puede existir, hablar con nuestro Dios, poder comunicarnos con Él, poder ponerle nuestras necesidades delante de su presencia. Sí, ponemos nuestras dolencias, nuestras falencias, ponemos nuestras lágrimas cuando nos ponemos delante de Él, pero hermanos, podemos estar intercediendo los unos por los otros, dando las gracias los unos por los otros y de pedir que seamos llenos de conocimiento de nuestro Dios y de toda sabiduría, inteligencia. Debemos gozarnos cuando otros crecen. Y eso es lo que queremos, que otros puedan crecer, que otros puedan llenarse de conocimiento y de sabiduría, que otros también puedan seguir el legado de nuestro Dios. Es lo que esperamos. Pero Pablo nos enseña en esta tarde, si tenemos la misma fe, si tenemos el mismo amor, demos las gracias por la iglesia que esté en cualquier lugar y pidámosle a Dios que su conocimiento completo pueda estar en nosotros, su inteligencia, su sabiduría. Amén. Tenemos un gran desafío, pedir por nosotros, no por mí, no pida para usted, pedir entre nosotros mismos. Cómo Dios nos puede bendecir grandemente, mis amados hermanos. Cuando aprendamos a pedir a nuestro Dios que conozcamos su voluntad por completo y agradecer por los hermanos, dice el verso 10, para que andéis, para que aprendamos a vivir como es digno del Señor. Esa es la forma. Pablo quiere que los colosenses puedan vivir agradando a Dios, viviendo para Dios, viviendo como es digno, fielmente para Él. Pero para que los hermanos, para que podamos vivir todos dignamente, para que podamos honrar a Dios, para que podamos vivir agradándole en todo y llevando fruto, necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Ser llenos. Este es un motivo para orar los unos por los otros. Ser llenos del conocimiento de su voluntad, de su sabiduría, de la inteligencia espiritual, para que aprendamos a vivir, para que le demos la honra a Dios con nuestra vida, para que mostremos fidelidad a través de nuestra vida, para que podamos ser agradándole en todas las cosas, para que podamos llevar fruto, para que andemos en buena obra.
¿Queremos que la iglesia de Cristo pueda vivir agradando a Dios? Amén. ¿Sabes qué? Comencemos a orar los unos por los otros. Amén. Comencemos a orar, hermanos. Que cada día podamos estar dando las gracias por la iglesia en el mundo y pedir para que conozcamos a Dios completamente, para que podamos darle honra y gloria a través de nuestras vidas, que nuestras vidas lo glorifiquen. No podemos glorificar a Dios sin su conocimiento pleno. Eso quiero animarles en esta tarde. Conocer a Jesucristo, conocerle tal como Él es, como dice el capítulo 2. Miren lo que dice el capítulo 2, versos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, es a Cristo al que tenemos que conocer. Ahí está el conocimiento completo. En Cristo están escondidos los tesoros. Él, Jesucristo, ahí está el conocimiento, los tesoros de Dios para nosotros. Y lo que Dios quiere es que podamos conocerle completamente, tener el entendimiento completo de Jesús para poder vivir vidas que le agraden, que den fruto y que glorifiquen y sean fieles para nuestro Dios. Pero comencemos con algo, hermanos, orando unos por otros. Amén. Quiero animarles en este día para que en nuestra mente por lo menos podamos tener algunas congregaciones diarias y darle las gracias a Dios por ellos y de pedirle a Dios por ellos. Que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad para que le demos honra a través de nuestras vidas. Amén. Mire, y para que usted vea, no es una práctica solamente del apóstol Pablo. No, no es una práctica del apóstol Pablo solamente, porque dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Nosotros no cesamos de orar. No es solamente Pablo, no es solamente la práctica del apóstol. ¿Quién más? Bueno, todos los hermanos que están con Pablo, pero mire el capítulo 4, verso 12, mire lo que dice, cómo es Epafras y qué hace por los colosenses. Capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras tiene el mismo corazón del apóstol Pablo y también está orando, intercediendo por los hermanos en Colosa. Las mismas peticiones, la misma oración, está en la práctica de los hombres fieles a Dios, está en la práctica de los apóstoles, está en la práctica de los cristianos del primer siglo. Orar unos por otros, estar orando no solamente cuando tengo necesidad, sino simplemente porque escuché que en España hay una congregación. Gloria a Dios por ellos, hermanos. Gloria a Dios por ellos. Padre, gracias por mis hermanos que están allá. Llénalos del conocimiento. Mis hermanos allá escucharon de una iglesia en Chile, que estén orando por nosotros de la misma manera. Qué maravilloso si podemos estar, hermano. Yo necesito del conocimiento de Dios. Quiero conocerle completamente. Quiero conocer y tener todos los tesoros de Jesucristo. Quiero conocerle por completo. Te pido que ores por mí por eso. Y yo voy a estar orando por ustedes por esa dirección. Amén, hermanitos. Solo quería compartir en esta tarde. Pasamos tiempo, pasamos tiempo. Tenemos la gracia de Dios, todos nosotros. Tenemos la fe de Dios, todos nosotros. Tenemos el mismo amor por Jesucristo, todos nosotros. Estemos orando unos por otros, dando las gracias a Dios, pidiéndole a Dios
para que seamos llenos de su conocimiento, podamos conocer a Jesucristo completamente, en quien están todos los tesoros de Dios. Amén, mis hermanitos. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Si Dios lo permite y podemos estar juntos en otro libro, si Dios me lo permite. Así que mis hermanitos, les agradezco estar este tiempo con ustedes y les animo, mis amados hermanos, a que podamos interceder en esta dirección. No oremos solamente por los hermanos cuando se encuentran enfermos, que no digo que no lo hagamos, hagámoslo, pero hay algo mayor, más grande. Podemos orar por los hermanos simplemente porque comparten la fe, el amor que tenemos nosotros. Y rogar a Dios que podamos conocerle, a Jesucristo, por completo, porque en Él están todos los tesoros de nuestro Dios. Les agradezco la oportunidad. Un fuerte abrazo y Dios me los bendiga grandemente.